Perfecto, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta de compartir este espacio, bueno, con tanta gente que se está uniendo a este webinar. Y bueno, pues sé que ahorita a las 6 de la tarde, pues ya es un momento un poquito de relajarnos, de pues aprender un poquito acerca de qué estamos haciendo en temas de ciberseguridad, cómo se ve el panorama y bueno, pues actualizarnos, ¿no? Entonces, desde el lado de Fortinet pues cuál es el panorama que nosotros vemos en temas de ciberseguridad, cuáles son esas estrategias clave que propone Fortinet, cuáles son los riesgos de ciberseguridad que vemos. Entonces, bueno, es una charla que queremos hacer amena en esta tarde, así que, bueno, cualquier pregunta que lleguen a tener, pues con gusto lo vamos revisando a través del chat. Y pues si quieren, arrancamos. Entonces, el tema ciberseguridad en entornos de nube pública e híbrida que pues actualmente es la mayor parte de la realidad, ¿no? Ya los entornos empresariales no son solamente on-premise, entonces ya en su mayoría hay alguna aplicación que vive ahí en alguna nube pública, en alguna nube privada, entonces estos entornos cada vez se vuelven más y más normales. Ujú. Perfecto. Entonces, pues miren, aquí les comparto un mensaje de uno de nuestros vicepresidentes reciente. Y bueno, pues menciona que a medida que las empresas pues más y más adoptan hacia un futuro impulsado por la IA, pues la seguridad de la nube se vuelve cada vez más crucial para el éxito de las organizaciones y quizás para su supervivencia, ¿no? Esto de realmente la inteligencia artificial viene a ser un hito y pues toda una transformación en en nuestra forma de trabajar, de convivir, etcétera, tanto en nuestra vida personal como profesional. Y bueno, pues la adopción de la rápida adopción de la IA está transformando radicalmente pues esta gestión de los entornos en nube y expandiendo esta superficie de ataque, ¿no? Que antes era muy simple saber nuestro entorno en on-premise, pero pues ahora en nube, pues esto ya prácticamente queda completamente abierto y estos son algunos de los temas que vamos a platicar esta tarde. Y bueno, pues expande esta superficie de ataque en estos entornos nube y a una velocidad que pues supera la capacidad de los modelos de seguridad tradicionales y de los equipos para proteger las implementaciones modernas, ¿no? Entonces creo que ya muchos de nosotros hemos estado viendo noticias, algún conocido o alguna referencia en la industria que sabemos que, bueno, hay temas por donde quiera en el tema de ciberseguridad, porque ahora los ciberataques pues ya no hay alguien detrás de la computadora mandando un ransomware o tratando de hacer phishing, sino más bien pues son procesos automatizados gracias a la inteligencia artificial y pues estos ciberataques antes eran por volumen, ahora ya son muy estratégicos, muy dirigidos, así que pues el riesgo cada vez es más alto. Ujú. Les muestro esta imagen es reciente, es de un reporte del Foro Económico Mundial. Creo que pues al simplemente ver la imagen pues nos damos cuenta de todos los temas críticos que estamos viviendo a nivel global, ¿no? De cómo pues está el mundo casi al borde del precipicio en muchos temas. Entonces, bueno, desde nuestra trinchera, ¿qué podemos trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos solventar esos riesgos, empezarlos a mitigar dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestro rol en la organización? Pues, ¿cómo podemos ir haciendo ese granito de arena contribuyendo para, pues, estar más protegidos, poder tener entornos más seguros, poder ir llevando, pues, esa madurez en nuestros entornos de la organización? Para pues blindarnos cada vez más ante todos estos riesgos en temas de ciberseguridad particularmente, que bueno, pues esto se refiere a todos esos temas globales a los que estamos viviendo. Ujú. Y miren, pues con este reporte que menciona el Foro Económico Mundial, que se llama Global Risk Report de este año, vemos que la ciberseguridad pues es un tópico bastante importante, en cada año es cada vez más relevante y aquí lo listan en el número 6, el tema de pues la inseguridad cibernética, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como se ve a nivel mundial el panorama. Aquí sí pueden ver en el short term, en el corto plazo, bueno, pues es un tema crítico que se tiene que revisar,
pues como sabemos todo el tema de geopolítico, geoeconómico, pues está como número uno, entre otros. Entonces, bueno, pues ahí les paso la referencia de dónde pueden descargar este reporte. Ujú. Y bueno, ahora sí entrando en materia, ¿no? Del tema de nube y lo que nos interesa esta tarde es, bueno, todos estos entornos de nube pública, multinube, arquitectura híbrida, etcétera, pues tienen varias aristas, ¿no? Uno de los beneficios es, bueno, pues las organizaciones cada vez son más ágiles al moverse a una nube pública, podemos entregar productos, servicios a nuestros clientes de una forma más ágil, podemos estar innovando cada vez más, ¿no? Entonces, el objetivo, bueno, pues cómo podemos tener una ventaja competitiva con estos nuevos entornos y poder liberar cambios, nuevos proyectos, soluciones, productos, servicios de una forma mucho más ágil para el mercado. Y bueno, pues entonces muchas de las organizaciones, seguramente muchos de ustedes, pues han empezado este viaje hacia la nube, o tal vez algunos de ustedes ya estén totalmente en cloud. Y pues mucho de lo que se habla es de la responsabilidad compartida. Sí, seguramente han escuchado mucho este concepto, que la responsabilidad compartida se refiere a que hay una responsabilidad o una parte de la seguridad de la nube pública. Ustedes firman un contrato con cualquier nube pública, llámese AWS, Google, Azure, Oracle, Alibaba, IBM Cloud, etcétera, en donde pues sí, hay un contrato, se establece, se estipula un SLA, ¿no? Oye, te voy a ofrecer un 99 y tantos por ciento de disponibilidad de los servicios que tengas hospedados en mi nube, ¿no? Si hay algún tema con ese data center, bueno, pues tengo un DRP, tengo como manera de cómo poderte ofrecer ese nivel de servicio. Ujú. Pero por otro lado está la seguridad dentro de la nube. Y esa seguridad dentro de la nube, esa responsabilidad cae del lado del cliente. ¿Qué vive en esa nube? ¿Cuáles son esos datos que tenemos que proteger? Esos usuarios, esos assets, ¿no? Todos esos activos tecnológicos que viven dentro de esa nube pública o de esas nubes públicas. Entonces, es ahí donde, como Fortinet y estas empresas especializadas en ciberseguridad, podemos aportarles valor y podemos apoyarlos con esta estrategia de, bueno, cómo proteger la ciberseguridad en estos entornos tanto híbridos como multinube. Entonces, toda la parte de la protección de los datos, de los usuarios, de los aplicativos, de las APIs, de cómo podemos saber qué es lo que está sucediendo de una manera rápida y poder tomar acción para ser proactivos y no reactivos. Entonces, toda esta parte, bueno, pues sí es necesario e importante apoyarse de vendors especializados en ciberseguridad, ya que si bien la nube trae algunas soluciones de ciberseguridad dentro, ¿no? Sí es importante, pues, robustecerlas y tener una estrategia de ciberseguridad que cada vez vayamos madurando en el tiempo. Ujú. Entonces, bueno, es ahí donde Fortinet los puede apoyar. Y cada año como Fortinet hacemos una evaluación de cómo ven las industrias, los diferentes clientes, entrevistamos a profesionistas de ciberseguridad para saber cómo están viendo los retos en sus organizaciones, a qué se están enfrentando, cuáles son pues las cosas que más les preocupan y cómo lo están resolviendo. Entonces es como una referencia para decir, miren, no lo dice Fortinet, lo dice el mercado, lo dicen los profesionistas de las organizaciones en temas de tecnologías de la información. Y bueno, este último año, este reporte ya se liberó hace un par de meses y encuestamos casi a 1,200 personas, líderes y profesionales de este tema de ciberseguridad. ¿Y cuáles son estas preocupaciones que ellos nos comparten? El punto número uno que nos mencionan son las defensas fragmentadas que existen en la nube, ¿no? Entonces nos decía un cliente justamente la semana pasada que hablábamos del entorno multicloud y ellos solos decían, nosotros somos multimarca de nube, mas no somos multicloud, ¿sí? Porque ahora resulta que necesitamos adoptar diferentes nubes públicas dependiendo de la aplicación que necesita el negocio,
dependiendo de las diferentes estrategias que tengamos dentro de la organización. Entonces, este entorno multinube se vuelve como si trabajáramos por silos, ¿no? Oye, tengo una nube AWS que no se comunica con la nube de Google o que hay cosas que no están viéndose de forma integrada. Entonces, precisamente estos son unos de los desafíos a los que las organizaciones están enfrentando a estas defensas fragmentadas. Otro de los puntos importantes son los equipos sobrecargados, ¿no? Muchas de las nubes ya nos ayudan a tener todos esos logs, todas esas alertas de que esto es sucediendo en ese entorno. Pero resulta que, por ejemplo, en una AWS nos manda alrededor de 500 alertas y luego otra nube nos manda una cantidad similar y esto se vuelve inmanejable, ¿no? Es muy difícil de gestionar toda esta cantidad de información de inputs que nos está arrojando la nube y pues cómo podemos empezar a filtrar y revisar qué es prioritario, en qué me debo enfocar, cuáles podrían ser a lo mejor nada más falsos positivos, cuáles realmente puede ser una ciberamenaza real en la cual tengo yo que prestar atención y poder ser proactivo para evitar algún ciberataque. Entonces, otro de los temas, el punto número 3, son esas amenazas que operan a una velocidad pues nunca antes vista, ¿no? Lo que comentábamos antes era una persona detrás de una computadora, ahora es la inteligencia artificial pues a ver en qué momento encuentra una ventana, una puerta para poder entrar. Y muchas de las veces los ciberatacantes pues viven en las organizaciones el tiempo necesario hasta encontrar ahora sí las razones para poder atacar, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy buscando pues tener acceso a cierta información, a algo que valga la pena. ¿No? Y entonces en ese momento ahora sí hago el ciberataque. Entonces hay muchas organizaciones que pues ya tienen al intruso viviendo dentro y pues nada más es cuestión de en qué momento van a ejecutar ese ataque. Y bueno, esto pues lo vemos cada día más frecuente, incluso en la dark web existen ya maneras de que los ciberatacantes incluso pues se pueda realizar un código malicioso sin necesidad de nada más que pedirle a la inteligencia artificial que cree algún tipo de malware, algún tipo de phishing a cierta empresa o a cierta persona o a cierto segmento de mercado, etcétera. Entonces ya todo prácticamente es as a service, ¿no? Incluso ya hay pues ransomware que es as a service que se adquiere y pues tal cual se emite. Ya no hay que saber configurar, que saber desarrollar, sino simplemente van y consumen y ejecutan. Entonces, bueno, de estos retos a los que las organizaciones hoy en día se están enfrentando, pues son estos modelos híbridos y multinube que ya mencionábamos que muchas veces tenemos nuestro on-premise y decimos, ¿sabes qué? Ya quiero empezar a subir a la nube por ciertos temas del negocio. Necesito ser más ágil, necesito poder reaccionar de una forma más eficiente, etcétera. Entonces, a lo mejor la estrategia es irnos a Google. Pero en el camino, pues surge a lo mejor otra unidad de negocio que necesita algo particular y que necesita ciertos servicios en AWS, ¿no? Entonces, bueno, pues estos entornos cada vez se vuelven más usuales el tener estos tipo de ambientes. Bueno, también el tema de las identidades, que es el principal vector de ciberataque al día de hoy. Ese robo de credenciales en donde pues muchas veces estamos expuestos y seguimos expuestos por el tema del correo electrónico, que es la principal causa del robo de credenciales. Y también hemos visto que ya a través de la inteligencia artificial se puede replicar la voz de alguien, ¿no? Igual, pues hay también llamadas que reciben a lo mejor el director de finanzas, oye, necesito que de la voz de alguien más, ¿no? Conocido de su organización, pidiéndole que ejecute algún accionable, alguna transferencia. Entonces, ¿cómo a través de la inteligencia artificial ya se puede replicar la voz? Se puede también replicar a la persona, ¿no? Entonces, cómo escribe o cómo se refiere a otro. Entonces, pues hay que estar muy atentos también a esa cultura en la organización para estar haciendo ese tipo de campañas de, bueno, que es importante revisar dentro de un correo electrónico, el que sea
un HTTPL válido, ¿no? El revisar, oye, este correo si es realmente de una persona interna que me lo está pidiendo, irlo a validar al organigrama. Entonces, todo ese tipo de acciones que son parte de la cultura que tiene que ir adoptando la empresa son importantes para evitar todos esos ciberataques que pudiéramos estar expuestos y que pues al final del día el usuario es el que está expuesto a ellos. Otro de los puntos es esta parte del crecimiento de la nube y pues esto crece en la superficie de ataque, ¿no? Entonces veíamos, oye, pues tengo mi on-premise, tengo mi data center, pues ahí tengo todos los controles, sé muy bien cuál es el límite de mi perímetro de ciberseguridad, pero ahora en los entornos de nube y que al inicio, cuando empezaban las organizaciones a adoptar la nube, muchas empresas pensaban, bueno, tuve un ciberataque en on-premise, ahora lo que voy a hacer es irme a la nube para estar totalmente protegido. Y en realidad era lo contrario, ¿no? La superficie de ataque en la nube, pues es mucho más amplio. Entonces, no necesariamente irse a la nube es estar seguro, sino más bien un proyecto de ciberseguridad y un proyecto de migración a la nube deben de ir de la mano. Entonces, las best practices es, oye, voy a migrar ciertos servicios a la nube. Ese proyecto debe de ir acompañado de ciberseguridad en todo el proceso. Entonces, ahora los clientes, ya después de toda esta transformación digital, después de la pandemia, de, oye, pues necesitamos transformación digital forzosa. Ahora es, voy a hacer un proyecto de ciberseguridad porque pues ya pasé por ese camino en donde estuve muy vulnerable, tuve ciberataques y ahora sí necesito madurar esa capa de ciberseguridad. Pero la recomendación es hacerlo de esa manera, que todas las iniciativas vayan de la mano. Y bueno, otro de los puntos es la falta de visibilidad. No sabemos qué hay, ¿no? Es como una caja negra. Algunos clientes dicen, oye, pues tengo multinube, pero es una caja negra, no sé qué vive ahí, no sé qué tengo que priorizar, no sé si tengo una puerta abierta, no sé si hay algo en lo que tenga yo que enfocarme. Entonces, también mucho de lo que se requiere es primeramente tener esa visibilidad de qué tenemos, qué riesgos potenciales podríamos llegar a tener, qué se comunica con qué, cuáles son los accesos a la red, cómo está el tema de las credenciales, etcétera. Y pues la eficiencia operativa, ¿no? Al final del día no podemos detener el negocio, sino cómo podemos tener esta madurez en la ciberseguridad de nuestra arquitectura y pues también siendo resilientes. Otro de los puntos importantes que en este reporte también nos comparten las organizaciones es el ecosistema de seguridad unificados, el tema de, pues, unificar la seguridad de la red, unificar la seguridad de la nube, de las aplicaciones, y esto lo menciona mucho Gartner en un reporte que sacaron hace algunos años que les llamaban el Cybersecurity Mesh. Sí, entonces lo que propone Gartner es que se maneje a la ciberseguridad como una plataforma, como una misma capa dentro de toda la arquitectura, ¿sí? Para que conforme el negocio crezca, conforme el negocio se transforme, conforme el negocio vaya modificándose en el tiempo, que la ciberseguridad se vea de una forma holística en toda nuestra arquitectura, ¿no? Y no verlo como herramientas aisladas. Oye, tal solución la tengo con este vendor, tal herramienta la tengo con este otro, estas dos herramientas se traslapa cierta funcionalidad y no se integran. Entonces es lo que vemos todos los días con muchos de nuestros prospectos, de nuestros clientes que tienen una cantidad muy grande de herramientas, pero que al final del día estas herramientas no se están integrando, no se están comunicando. Entonces, Gartner es la propuesta que le hace a los clientes, manejar la ciberseguridad como una misma capa y homologar todas estas tecnologías en la menor cantidad de proveedores de ciberseguridad posible, ¿sí? Para poderlo hacer de una forma mucho más sencilla. Y otro de los temas es el tema económico, porque al tener muchas herramientas donde la funcionalidad a lo mejor es la misma en algunos casos, bueno, pues manejamos diferentes contratos que eso al final del año se transforma en un mayor costo. Ujú. Pues bueno, también ese es un tema importante. Y por último, pues el tema del crecimiento exponencial que vemos en la nube pública, fragmentación, escasez de empleados. Sabemos que todo el tema de ciberseguridad va a un ritmo bastante acelerado. Entonces, ¿cómo es que
vamos a ese ritmo, ¿no? Bastante rápido que necesitamos apoyarnos de herramientas de tecnología para poder mitigar esos riesgos de ciberseguridad, porque es imposible ser todólogo, es imposible ir a la misma velocidad de los ciberatacantes, que ya son toda una industria que trabaja allá afuera. Entonces, como industria de ciberdelincuencia, tienen se apoyan de inteligencia artificial y de herramientas muy sofisticadas para poder estar al día y poder ser efectivos en los ciberataques a los que ellos emiten. Así que pues necesitamos ir a ese mismo ritmo. Y bueno, en esta parte, ¿qué es lo que se requiere para poder tener pues esta estrategia cubierta y poder definir esta estrategia de ciberseguridad? Primero que nada es la visibilidad. O sea, si no sé lo que tengo, pues no lo puedo proteger, no lo puedo medir, no puedo saber en qué me tengo que enfocar. Entonces, lo primero, y en esta estrategia de cómo podemos mitigar estos riesgos, y es pues saber qué es lo que tengo, ¿sí? Poder desde una misma consola poder saber en qué me tengo que enfocar, si tengo una ciberamenaza que acaba de llegar, poderla atacar en ese momento en tiempo real, poder hacer un accionable, el poder hacer alguna acción para evitarlo. Y bueno, otro de los temas es esa gobernanza de la identidad, que muchas veces, oye, pues el empleado se fue hace 5 meses y la credencial ahí sigue, ¿no? Entonces creo que eso nos hemos visto en muchos lugares, en donde en el ambiente que sea, llámese on-premise, multicloud, híbrido, pues el tema de credenciales es crítico el poder tener esa gestión y esa gobernanza de la identidad para que si el empleado ya se fue de la organización, poderlo dar de baja en todos los accesos que él tenía. El que un empleado, oye, sabes que este empleado poder medir a qué tiene acceso para poder reducir la cantidad de aplicaciones a las cuales él puede acceder dependiendo de su rol. También es muy importante esa parte, el poder tenerle los accesos necesarios, pero no tener esos super usuarios, ¿no? Que teníamos antes y que tenían acceso a las bases de datos completas y que podían extraer información, leer, enviar, sacar de la computadora, etcétera. Otro de los puntos también importantes en esta pirámide es pues esta parte de la detección de amenazas en tiempo real, el poder saber a qué me estoy enfrentando en el momento y poder tomar acción. Y bueno, la priorización basada en riesgos y respuestas automatizadas. En esta parte, bueno, pues, ¿qué puedo hacer y cómo me puedo apoyar de agentes de la inteligencia artificial para poder mitigar todas esas amenazas que tengo en tiempo real? Y pues tener esta defensa proactiva, poder tener esa gobernanza y automatización con aplicación pues ya con agentes de IA, con ciertos temas que, bueno, ya el mismo Machine Learning nos puede predecir y puede actuar porque pues muchos se basa en el comportamiento del usuario, en cómo hemos estado navegando en las aplicaciones o en los accesos y si nota algo raro, pues nos alerta. Entonces, bueno, pues vamos a ir platicando un poquito más a detalle de esto. Y en este tema tenemos un concepto que se llama SYNAPT. Posiblemente muchos de ustedes ya lo han escuchado. SYNAPT significa Cloud Native Application Protection Platform. Esto significa que SYNAPT, este es un concepto acuñado por Gartner hace 2 años aproximadamente, en donde menciona que las plataformas de protección de aplicaciones de la nube, que es este SYNAPT por sus siglas en inglés, son un conjunto unificado y estrechamente integrado de capacidades de seguridad y cumplimiento diseñadas para proteger las aplicaciones nativas de nube, tanto es, en vez de tener muchas herramientas que ya hablábamos de ciberseguridad, propone Gartner, oye, ten una plataforma de ciberseguridad y para esto le da este nombre de SYNAPT. Y como Fortinet, hablando de Fortinet en particular, tenemos una plataforma de este tipo y esta suite o esta plataforma integra diferentes capacidades. Capacidades desde el código. ¿Sabes qué? El desarrollador se basó en librerías públicas
pero esa librería pública ya contenía un malware. Entonces, este tipo de plataforma me alerta sobre esos malwares embebidos dentro del código para poderlos limpiar y antes de pasarlo a producción, pues ya que el código vaya limpio para que la aplicación esté correcta ya en producción. Entonces, oye, las APIs, que también es un tema que muchos clientes no saben cuántos APIs tienen, qué se comunica con qué, y ahora con todo el tema de business to customer, pues el catálogo de APIs cada vez es mayor y muchos de los ciberataques son a través de ellas. Así que pues también necesitamos tener esa visibilidad de todo ese inventario de esas conectividad que tenemos entre aplicaciones internas y aplicaciones de terceros. Todo el tema, por ejemplo, también de las cargas de trabajo que vayamos subiendo hacia la nube, el poderlas mapear, el poderlas escanear, poder saber qué estamos subiendo a la nube pública y cómo viene, ¿no? El tema de los Kubernetes, que también, pues, todo es esta parte de, bueno, ahora necesito que mis aplicaciones vivan en los contenedores, poder ser más ágil, pero también acompañado de la ciberseguridad. Y bueno, pues todo el tema de remediación, que también es otro tema importante, no solamente tener la visibilidad, sino también tener un accionable para la remediación. Entonces, bueno, toda esta plataforma es este concepto que propone Gartner de Synapse. De hecho, hay mucha información ahí en la web que igual también les vamos a compartir. Y también menciona Gartner que para el 2028 este tipo de plataformas van a ser imprescindibles en las organizaciones. Así que esa es la predicción que ellos dan, ¿no? Que para el 2028 este tipo de plataformas pues van a ser necesarias en entornos multinube. Ujú. Entonces, bueno, ¿cómo se ve un poquito esta plataforma? Pues nada más aquí para darles una referencia de algunas de las capacidades que tiene Synapse es que desde una sola pantalla, pues ustedes pueden ver ese diagnóstico de cómo está mi entorno multinube y poder saber, ¿sabes qué? Esto está en cumplimiento, esto no está en cumplimiento, aquí puedo tener un potencial ciberataque, tengo mi nube de AWS, tengo mi nube de Google, tengo mi nube de Azure, entonces poder navegar desde una sola consola a través de las diferentes nubes y poder saber o en resumen, qué es lo que está sucediendo y en qué tengo que enfocar los esfuerzos. Entonces aquí, por ejemplo, nos marca que hay 13 cosas críticas que necesitamos revisar que no están en cumplimiento. Entonces ya a través de este mismo pantalla, pues podemos saber a qué nos tenemos que enfocar. El tema, bueno, también de las credenciales que mencionábamos, el mismo sistema, pues la misma plataforma ya da recomendaciones. Oye, resulta que este pool de usuarios con este rol no acceden a este tipo de aplicaciones, entonces te hace la recomendación que posiblemente pudieran recortar ese scope de los accesos que tienen ese pool de usuarios, porque en base a los accesos, pues en realidad nunca entran a ese tipo de contenido o esa base de datos o ese aplicativo, entonces también nos da esa visibilidad o qué usuarios han estado inactivos para cuando un usuario se va de la organización, bueno, pues también tener mapeado que ese usuario pues ya no tiene, que hay que darlo de baja, ¿no? Entonces, en esta parte también, por ejemplo, en el tema de phishing, pues poder reaccionar de forma muy ágil ante un ciberataque. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un desarrollador que recibe un phishing a través de un correo electrónico. Imagínense en un ejemplo, ¿no? Lo recibe a las 11:03 de la noche, recibe ese correo electrónico y pues lo abre un link que viene dentro del correo y pues resulta que era un malware y pues ya esa credencial está comprometida. 2 minutos después pues se hace una llamada a través de una API, ¿sí? A cierta base de datos, a cierta aplicación y pues entonces lo que detecta esta plataforma a través de esta tecnología de Machine Learning es que hay un comportamiento inusual de ese usuario, ¿no? Que normalmente ese usuario a esa hora de la noche no accede a ese tipo de base de datos o ese tipo de aplicación. Entonces, en ese momento, pues alerta y por correo electrónico a la persona responsable y toma un accionable, el poner en cuarentena a ese usuario en lo que se revisa si es legítimo el acceso al que está solicitando o no. Entonces, bueno, a través de este tipo de tecnologías, pues es un ejemplo de cómo podemos mitigar esos riesgos que podamos tener en todas estas aristas que tenemos que nos cubre este tipo de plataformas.
Otro de los temas es supervisar continuamente las cargas de trabajo, es decir, oye, ¿qué tengo, no, de inventario en la nube? ¿Qué se comunica con qué? El poder, oye, en el tema de la red, ¿qué se está hablando con qué? ¿Cómo puedo dar drill down y poder hacer una investigación pues mucho más detallada? Y esto para cualquier tipo de nube pública. El poderme apoyar también de un asistente de inteligencia artificial para poder que me dé recomendaciones de qué hacer. Oye, ¿sabes qué? Dentro de este scope que me está dando la plataforma, me dice que hay un potencial ciberataque. Entonces, me da guía de saber qué hacer, qué puedo hacer para mitigar este ciberataque que está en esta parte de la nube o que está sucediendo en tal cosa. Entonces, bueno, también nos podemos apoyar de un asistente virtual. Y bueno, la seguridad de las aplicaciones y la infraestructura, pues también nos da todo este inventario de qué aplicaciones tenemos, cuáles pudieran ser, tener alguna vulnerabilidad, algo dentro del código que no se revisó, pues todo el inventario y visualizar pues saber cuál es el riesgo que existe, ¿no? Entonces, bueno, aquí me voy a pasar rapidito porque también vamos un poco en tiempo, pero les quiero platicar de cómo Fortinet tenemos muchos casos de uso, ¿no? Muchas referencias dependiendo de la industria, en donde también los podemos apoyar, los podemos guiar, incluso tenemos arquitecturas de referencia en nube pública, best practices que con apoyo de nuestra área de arquitectura, pues son recursos que pues les pueden a ustedes apoyar en cómo ir madurando en este viaje de ciberseguridad en nube pública. Y bueno, esta organización tenía estos riesgos de ciberseguridad tanto en la nube de AWS como de Azure. Entonces, pues optaron por empezar a revisar este tipo de tecnologías y de plataformas y como resultado, pues tuvieron un retorno de la inversión porque habían tenido riesgos, habían tenido ciberataques en su nube pública y bueno, gracias a una plataforma de este tipo lograron mayor visibilidad del acceso de los privilegios de las identidades que ya comentábamos, de las cargas de trabajo, de las vulnerabilidades y tuvieron esa transición de una ciberseguridad reactiva a una proactiva y pues pudieron simplificar y automatizar la gobernanza a través de toda esta arquitectura de nube pública. Ujú. Entonces, bueno, otro de los puntos importantes antes de que se nos vaya terminando el tiempo también son los esquemas flexibles de cómo podemos consumir la ciberseguridad en nube pública. Muchas de las nubes ofrecen contratos anuales, ¿sí? A través de estos contratos anuales se puede adquirir soluciones de ciberseguridad. Oye, tengo un contrato con AWS. Bueno, pues a través de ese contrato con AWS se pueden adquirir soluciones de ciberseguridad y esto es a través de esquemas de consumo. Estos esquemas de consumo, y hablando del esquema de Fortinet, es basado en pues simplificar la operación, es decir, las necesidades que ustedes tienen en nube pública, el poderlas aterrizar en temas de ciberseguridad y cómo se pueden ir consumiendo en cualquier nube que ustedes lleguen a tener. Entonces, a través de una sola consola, el poder crear servicios de ciberseguridad. Oye, ¿sabes qué? Tuve un ransomware, necesito habilitar algún componente de ciberseguridad para cerrar la puerta y pues es un as a service. Tengo puntos, tengo un saldo de ciberseguridad que puedo disponer y puedo habilitar proyectos en el momento que lo necesite. Entonces también nos da un control de costos, porque dependiendo de las cargas de trabajo que llegue a tener en el año, puedo eficientar el consumo de esas tecnologías de ciberseguridad. Oye, ¿sabes qué? En diciembre es mi pico de carga de trabajo, le doy más capacidad a esa solución de ciberseguridad que tengo habilitado en mi nube, pero en enero baja la carga, entonces bajo ese consumo que estoy utilizando de esa solución. Entonces pago por lo que consumo y es agnóstico a cualquier nube. Entonces tengo un saldo de ciberseguridad que adquirí a través de la nube pública pero que puedo utilizar en todo mi entorno de arquitectura de nube pública y nube privada. Y bueno, se puede hacer esa escalabilidad en donde hoy empiezo un proyecto de poquito, a lo mejor con ciertos usuarios, con ciertos dispositivos, etcétera, pero en el tiempo lo voy creciendo, entonces conforme lo vaya creciendo es conforme lo voy pagando, ¿sí? Y se pueden automatizar procesos. Entonces, dentro de este esquema flexible de consumo, pues hay diferentes soluciones, llámese en máquina virtual,
llámese en software as a service o algunos otros servicios que se pueden consumir. Ujú. Todo este concepto que les hablo de consumo flexible se llama Fortiflex dentro de Fortinet. Todo esto a través de cualquiera de las nubes públicas que lleguen a tener. Y bueno, por último, les quería platicar de este assessment que es gratuito, es sin costo para ustedes aquí por el tema del webinar. Así que es es un assessment de madurez en su seguridad de nube pública. Entonces, aquí ustedes pueden entrar al link que les vamos a compartir y contestan algunas preguntas, definen, bueno, primeramente cuál es la industria en la que ustedes están, llenan este cuestionario y al final, en el plazo, lo que sucede es que al final de contestar ese cuestionario, les llega nuestro pool de arquitectos dentro de Fortinet, lo revisan, hacen un documento y les damos un entregable, ¿sí? Un entregable de los resultados de su nivel de madurez en nube pública. Tenemos una sesión con ustedes, les explicamos estos niveles, aclaramos dudas, preguntas y bueno, pues ahí empieza esta parte consultiva que hacemos en conjunto con nuestro partner para poderlos asesorar, poderles brindar las best practices, poderles mostrar arquitecturas de referencia y apoyarlos en esta madurez de ciberseguridad en nube pública. Entonces, bueno, básicamente es lo que les queríamos compartir el día de hoy. La verdad es que es mucha información, pero bueno, lo quisimos resumir en esta presentación. Así que nos encantaría poder platicar con ustedes en el corto plazo. Si les interesa, podemos agendar alguna reunión con nuestro partner y bueno, poder dar continuidad a esos temas de ciberseguridad que les lleguen a preocupar. Así que bueno, pues ahora sí abro el espacio para si tienen alguna pregunta acerca de estos temas, Mu- que de igual manera los podemos ver también por separado. Ujú. Muchísimas gracias, Alita. Le recordamos a la audiencia que, por favor, a través del chat nos dejen sus preguntas y yo aquí la comparto con Lizeth. Pero bueno, Lizeth, para un par de preguntas en lo que nuestra audiencia nos pone también en el chat. Si una organización tuviera que enfocarse en tres acciones inmediatas en términos de seguridad en la nube, ¿cuáles serían? Tres acciones inmediatas. Tres acciones inmediatas. La red. O sea, es el paso cero que les decimos siempre a los clientes. Oye, primero asegura cómo está tu ambiente, o sea, todo lo que tienes asegurado en on-premise es primero la red. Bueno, le llamamos toda esa ciberseguridad norte, sur, este, oeste, ¿no? ¿Cómo accedo desde mi on-premise, desde mi data center hacia la nube, ¿sí? A nivel de red. Y ya dentro de la nube, ¿cómo estoy accediendo entre las diferentes nubes? Entonces, todos los proyectos de ciberseguridad, o sea, los clientes, les puedo platicar, los clientes se van a la nube, habilitan el firewall nativo de la nube, que es un firewall tradicional, ¿sí? No trae muchos componentes como, por ejemplo, bot protection, temas de VPC, temas de VPN. Entonces, hay muchas características que se necesitan y son básicas. Y por eso la recomendación es enfóquense en un firewall de una empresa de ciberseguridad especializada, que es un Next Generation Firewall. Entonces, lo primero es cubrir la red. Ujú. El paso dos es, bueno, ahora ya que tengo protegida la red, ahora sí puedo proteger entonces a mis usuarios y sus dispositivos. Y esto estamos hablando de tecnologías como un agente en el dispositivo del cliente, del usuario, que es, por ejemplo, el client, ¿no? O temas más sofisticados como como un SASE, que cómo protegemos a todos los usuarios y sus dispositivos, no importa que trabajen desde la oficina, desde su casa, desde un café, desde una oficina remota, no importa desde dónde lo hagan. Entonces muchas veces es la red, luego protejo a mis usuarios, sus dispositivos y ahora sí también el tema de las aplicaciones, ¿no? Es esencial un WAF que en Fortinet le llamamos AppSec porque ya trae tecnología de Machine Learning e inteligencia artificial, que es básico para los ciberataques que estamos enfrentando al día de hoy. Entonces, esas son las tres recomendaciones: red, usuarios, dispositivos y aplicativos. Gracias, Lizeth. Digo, también nos preguntaban del vínculo del reporte del Foro Económico Mundial. Aquí en el chat les estoy dejando el vínculo directo para el reporte. Y hablando de esa primera parte que nos comentabas, que hoy en día la ciberseguridad es un riesgo a nivel global, ¿no? Pero a lo mejor una empresa dice, bueno, yo no facturo millones de dólares, yo no tengo datos sensibles, ¿por qué yo podría hacer
blanco de ataque, ¿no? Si yo no soy una empresa tan grande, ¿por qué me debería preocupar, no? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, definitivamente, pues sabemos que los ciberatacantes van por el pez gordo, ¿no? O sea, que le apuntan a grandes organizaciones, pero también vemos y lo vemos cada día más de, oye, pues a mi amigo le hackearon su WhatsApp, ¿no? Entonces ya el tema de ciberataque ya no es por tamaño de industria, ya prácticamente todos estamos expuestos y vulnerables a los ciberdelincuentes. Y al tener procesos automatizados a través de la IA, pues prácticamente lanzan ciberataques a todo mundo. Entonces, ahora en este momento, pues es muy sensible el poder estar protegidos con estrategias diversas, dependiendo de la criticidad del negocio, qué aplicaciones son más sensibles para mí, qué información, también qué usuarios, porque también hay tecnologías donde podemos saber esa huella digital fuera de mi organización. Es decir, oye, hay datos expuestos de mis directores en la dark web, en la deep web, tengo que hacer una acción, tengo que saber qué está sucediendo allá afuera. Entonces, bueno, hay diferentes estrategias dependiendo del negocio, qué arquitectura tengo, qué aplicaciones viven en nube pública. Entonces, pero sí es necesario ciberseguridad en todas las organizaciones, llámese small business, medium, large. Entonces ahí la recomendación es acérquense, igual nosotros los podemos asesorar para comentarles de cómo empresas de su industria, de su tamaño, están adoptando la tecnología y madurando sus arquitecturas en el entorno de ciberseguridad. Gracias. Y regresando un poquito a los temas de responsabilidad compartida con la nube, ¿cuál crees que es el error más común que las empresas cometen? Digo, si tuvieras que elegir un error más común, ¿cuál sería? Sí, pues seguimos viendo ese tema de me voy a la nube porque fui atacado en on-premise, entonces voy a estar más seguro en nube pública. Entonces, eso es pues es un mito, ¿no? Que bueno, ya muchas organizaciones se dan cuenta que no, porque a lo mejor a alguna empresa alrededor de ellos ya vivió esa historia, entonces ya son más cautelosos. Pero sí, o sea, muchas veces seguimos escuchando, voy a la nube porque me atacaron en on-premise, entonces voy a estar allá más seguro. Y pues la realidad es que los ciberataques, pues estamos más expuestos en nube pública, por eso es muy importante tener estas estrategias. Muy bien. Aquí en nuestra audiencia siempre tenemos em, eh, representantes del área, de tecnología, de ciberseguridad, de empresas grandes y pequeñas, ¿no? Y esta es una pregunta un poquito difícil. A ver, si tuvieras que decir un porcentaje de empresas de las que están conectadas ahorita que tienen un riesgo de seguridad en la nube, ¿cuál sería? Digo, no las conoces, no sabemos cuáles son, pero si tuvieras que dar un porcentaje de empresas que hoy en día tienen algo que corregir, un riesgo que atender, ¿cuál sería? Pues miren, no, les voy a decir el porcentaje del reporte de ciberseguridad de Fortinet, ¿sí? Que es del 68% de las organizaciones en entornos multinube tiene riesgos de ciberseguridad. Así que bueno, ese porcentaje es en referencia al reporte que sacamos este año, entonces que con gusto se los podemos compartir y ahí es un reporte bastante interesante, que es bueno, que dicen mis peers allá afuera, ¿no? Otras líderes en las organizaciones que están enfrentando estos retos. Entonces, digo, ya saben, seguramente 6 de cada 10 asistentes que están aquí tienen mucha tarea que hacer terminando este webinar, ¿no? Un par de preguntas más para antes de cerrar la sesión. Durante tu plática hablabas de que es importante regular el uso de la inteligencia artificial al interior de las organizaciones, ¿no? Digo, para muchas empresas es un tema nuevo, ¿no? Están utilizando, no están utilizando, pero ¿cuál sería tu consejo para que las empresas regularan el uso de las herramientas de IA al interior de las organizaciones? Pues sobre todo es un tema de concientización, ¿sí? Porque escuchamos cosas como, oye, un laboratorio quiere subir los análisis y el expediente médico a ChatGPT, o sea, cosas así, o sea, cosas que dices, no, no lo puedo creer, ¿no? Es importante tener estos modelos de inteligencia artificial propietarios, bueno, privados, ¿no? En la organización para que toda esa información se quede dentro de la organización
Y también, pues muchos prototipos de inteligencia artificial, pues no llegan a buen término porque hay que medir precisamente el impacto, alto impacto al negocio, ¿no? En un retorno de inversión, menos esfuerzo. Entonces, hay que identificar esos casos de uso dentro de las organizaciones que pueden darnos un retorno de inversión rápido, ¿no? Los famosos quick wins, pero con el menor esfuerzo. Entonces podemos a lo mejor proponer un caso de uso basado en inteligencia artificial y posiblemente al inicio pues se va a ver feo, ¿no? De decir, oye, estoy proponiendo esto, pero sí nos puede dar un retorno de inversión grande y poderlo ir madurando, poderlo ir revisando y haciéndole mejoras junto con el usuario y poder ir adoptando la inteligencia artificial de esa manera. De hecho, hay metodologías muy buenas de algunos pasos que les llaman slots. Hazlo por slots. Hazlo de poquito, empieza con algo pequeño, ve con el usuario, valídalo, que él te haga ciertas sugerencias, madura tu modelo y ya que esté maduro ese slot, pasas al siguiente slot. Bueno, hay varias estrategias ahí bastante interesantes de cómo irla adoptando. Perfecto, gracias, Lisette. Digo, y quizá, digo, simplemente para cerrar la sesión, ¿alguna reflexión final para compartir con nuestra audiencia? Pues como reflexión final es, pues seamos muy conscientes de todo este tema de ciberseguridad que al final estamos expuestos todos, ¿no? Todo el tiempo. Nuestros hijos, que también hay que concientizarlos muchísimo del uso de estos aparatos, ¿no? De los celulares, de cómo utilizan el WhatsApp, el chat GPT, que no suban información suya, ni fotografías, ni información personal de una forma, pues sin revisar, ¿no? A un chat GPT, por ejemplo, porque lo que se sube a la nube se queda en la nube, ¿no? A la nube, entonces, toda esa cuestión del uso de la inteligencia artificial, pues hacerlo de una forma muy consciente a nivel personal y también a nivel en la organización. Entonces, es que tener muy presente que cualquier proyecto de ciberseguridad y cualquier proyecto, incluso personal, debe de ir siempre acompañado hoy en día de la ciberseguridad. Pues muchísimas gracias, Lisette. Nos dio muchísimo gusto tenerte con nosotros aquí en esta plática. Gracias por tu participación. Y antes de cerrar la sesión, bueno, primero, si alguno de ustedes quiere conversar un poco más de las herramientas de Fortinet, aquí en el chat les dejo el correo electrónico de TVC, contacto@tvsec.mx, mándenos un correo y con todo gusto nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes, ¿no? El video de esta presentación también la compartiremos el día de mañana al correo electrónico con el cual se registraron y también ahí incluiremos un link hacia más información sobre los productos que se mencionaron en este plático. Y por último, recuerden que esta es un ejercicio que tenemos cada último miércoles de cada mes. Siempre tenemos a algún invitado muy especial, como el caso de este hoy con Lisette. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, manténganse al tanto, suscríbanse a nuestro boletín. Aquí también les comparto la página de TVSEC, donde tienen acceso a nuestras redes sociales. También pueden ver el canal de YouTube para que consulten los webinars anteriores. Y recuerden que también tenemos un podcast, búsquenos en Spotify como Historias de un CISO. Es un podcast donde cada 15 días tratamos algún tema en particular para hacer mucho más segura tu empresa, ¿no? Pues, Lizeth, muchísimas gracias. Encantado de tenerte esta tarde y a nuestra Gracias. audiencia, muchísimas gracias y excelente tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, buena tarde.